Hola, ¿qué tal amigos? Con el gusto de saludarlos como siempre en este espacio Lex Juris, que abordamos temas jurídicos, temas relevantes en materia jurídica. Ahora vamos a hablar sobre un término relativamente nuevo, novedoso, que son las categorías sospechosas o las categorías protegidas, como también se les conoce. No son otra cosa más que categorías en las cuales un juzgador al momento de emitir su juicio debe poner especial atención, porque son rubros prohibidos de discriminación, como el género, la religión, la preferencia sexual, la discapacidad y otros ámbitos en los cuales se debe poner especial atención para no caer precisamente en estos temas de discriminación. Son categorías o son rubros que están establecidos en el artículo primero de la Constitución y, si es posible, se debe juzgar con otra perspectiva. O sea, en un juicio, si se encuentran involucrados los derechos de una persona con discapacidad o de una persona que se encuentre dentro del rubro de alguna categoría protegida, se debe juzgar con otra perspectiva. Es como si el juzgador tuviera la obligación de ponerse unos lentes diferentes para poder observar realmente, en el caso de que se pudiera estar bajo la sospecha, de ahí que se llamen categorías sospechosas, de que se pudiera estar bajo la sospecha de que pudiera haber algún tipo de discriminación. Y aquí les voy a hablar de un caso práctico que se vivió en relación a un amparo directo en revisión donde se estaba peleando el reconocimiento de paternidad. El reconocimiento de paternidad que era demandado por una persona ya de unos 30 años en relación a su papá, que llevaba toda la vida sin reconocerla y por obvias razones sin proporcionarle pensión alimenticia. Entonces, después de 30 años, la hija le demanda al papá el reconocimiento de paternidad y por consiguiente la pensión alimenticia. Y entonces el tribunal de conocimiento resuelve que, bueno, le da trámite a la demanda, se lleva todo el proceso y al momento del desahogo de pruebas, la parte actora ofrece una pericial en genética, que es la prueba de ADN, pero resulta que al momento de desahogar la prueba, es decir, de llevar a cabo la audiencia para que se lleve a cabo para que se lleve a cabo la prueba, el médico que tenía que llevar a cabo la prueba de ADN que había ofrecido la parte actora no llega y el juzgador decide que precluye el derecho de la parte actora de ofrecer esa prueba y por lo tanto declara improcedente su demanda de reconocimiento de paternidad y por consiguiente pensión alimenticia. Resulta que esta persona, al ver que el juez de primera instancia desechó su demanda, se fue al amparo. Y en el amparo lo quisieron confirmar la sentencia. Confirmar la sentencia bajo el principio de que la parte actora, que es decir, la hija, es quien demandó en primera instancia. La hija y el papá estaban en igualdad de condiciones en relación a que la hija no tenía ninguna discapacidad, ya tenía 30 años, es decir, ya tenía toda la capacidad de tener un empleo que le permitiera generar su propio ingreso y por lo tanto no necesitaba una pensión alimenticia. Y lógico es que después de 30 años pues ya podía vivir sin el reconocimiento de paternidad porque ya tenía todo su vida viviendo así, viviendo sin ese reconocimiento. Entonces no era, en ese sentido, no era algo que fuera imperante o que fuera de primera necesidad para ella, un reconocimiento
de paternidad y mucho menos una pensión alimenticia, porque ya tenía 30 años. No así cuando se trata de niños, cuando se trata de personas con discapacidad, cuando se trata de adultos mayores. Cuando se trata de esos grupos conocidos como vulnerables, es cuando se debe juzgar diferente. Ahí, si se trata, por ejemplo, de un niño, se entiende estrictamente necesario que pueda acceder a una pensión alimenticia o a un reconocimiento de su padre, porque se trata de un niño, una persona que no se puede defender por sí mismo y que requiere de los instrumentos judiciales y de los abogados o de las personas o de los jueces para poderse defender. Entonces es ahí cuando se tienen que poner los lentes diferentes para juzgar una condición o una acción que pudiera ser lo mismo, pero en el caso de un niño o de una persona con discapacidad, sí tiene que ser un juicio diferente. Entonces de ahí las categorías sospechosas, que son categorías prohibidas de discriminación, y se debe hacer un juicio de ponderación, o sea, de poner primero el derecho de la persona que está siendo discriminada o que puede ser potencialmente discriminada bajo el principio pro persona, que el juzgador está obligado a juzgar conforme a lo que más beneficie a la persona, y en este caso a la persona con discapacidad, al niño, niña, adolescente, a la persona adulto mayor. Hay aspectos fundamentales bajo los cuales el juzgador está obligado a emitir sus juicios: idoneidad, necesidad y proporción. ¿Qué tan idóneo va a ser si yo, como juez, tomo tal o cual decisión? ¿Cuál es la idoneidad de la decisión que yo voy a tomar? Entonces, bajo ese principio, debe de valorar qué tanto va a beneficiar la vida o el desarrollo de una persona o de otra. La necesidad, y aquí estamos ante un punto muy importante. Ya hablamos de la idoneidad, ahora vamos a hablar de la necesidad. En el caso práctico que yo les mencionaba, ¿qué tanta necesidad tenía la persona de 30 años que demanda a su papá el reconocimiento de paternidad y la pensión alimenticia? Pues a todas luces, desde mi punto particular de vista, no tenía necesidad, porque ya había pasado toda la vida así, y ya tenía la capacidad de ejercer su propio empleo y generar sus propios recursos. Entonces no tenía ninguna necesidad. En el caso del niño, niña, adolescente o del adulto mayor, sí hay una necesidad. Entonces, necesidad. Y el otro punto importante es proporción. ¿En qué proporción va a beneficiar a una persona o a otra persona la decisión que yo voy a tomar como juzgador, o que los juzgadores en este caso deberían tomar? En el caso, volvemos al caso práctico. En el caso de la persona de 30 años, no tenía ningún beneficio, o sea, no iba a trascender, vamos a decir, no iba a trascender de gran manera si el juez tomaba una decisión u otra. Pero si hablamos de la proporcionalidad que tiene una decisión, en el caso de un niño, niña, adolescente, un adulto mayor, cobra gran relevancia esta situación, porque como ya lo dijimos anteriormente, el niño, niña, adolescente necesita de esos mecanismos judiciales, de esas personas, de los abogados, para poderse defender, para hacer valer sus derechos. Necesita de sus padres y de toda la sociedad, incluso para poder hacer valer sus derechos. En el caso de una persona mayor de edad que ya puede ejercer puede tomar sus propias decisiones y ejercer sus propios derechos, asumir sus propias obligaciones, pues ya no es tan necesario
y no cobra tanta relevancia y no tiene tanta proporción. En el caso, por ejemplo, de un adulto mayor, que ya por su edad tal vez no es lo mismo conseguir un trabajo o no es lo mismo poderse mantener. Los que tienen alguna pensión, alguna cuestión así, pues tal vez a lo mejor ya pueden solventar sus propios gastos, pero los que no, entonces ahí es cuando cobra proporción. Entonces, en este sentido, es como los jueces deben de juzgar diferente cuando estamos ante una persona con discapacidad, un adulto mayor o cualquiera de las categorías que anteriormente hemos mencionado. Espero que les haya sido de utilidad este video. Por su atención, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.